Noche tras unos datos que empeoran en cuanto al paro en los Estados Unidos de América. Poco a poco parece que va funcionando ese soft landing en la economía estadounidense que se anunciaba hace meses a bombo y platillo por parte de los bancos centrales, aunque ahora solo queda aterrizar ese gran avión. Segundos sobre las 8 de la tarde y nos vamos hasta que llegue el cierre de Wall Street. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Él sigue siendo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ese gran culpable de que el mercado mantenga todavía hoy, a esta hora de la noche, el frenesí This is a problem that we'll be working on for economista del día. Parece que está consiguiendo lo que quería, desacelerar todo el sistema financiero en Estados Unidos sin llegar a hundirlo del todo. Mercados a esta hora que mantienen parte del impulso de los últimos días a pesar de las fuertes correcciones. Tenemos al Nasdaq 100 que justo tras el dato de empleo se disparaba, ahora reduciéndose, cayendo en tiempo real de mercado por encima del 1,5%. Cotización a puntito de perder la zona de los $18.000. Mientras tanto, 38.758 el Dow Jones, prácticamente planos en movimiento similar al de los últimos días, y el S&P 500 sobre los 5.157, revalorización mínima, apenas se negocia con una caída de 6 décimas porcentuales. Y decimos que Jerome Powell está consiguiendo mantener el sistema a flote sin llegar a hundirlo, porque la economía estadounidense ha cerrado en el mes de febrero muy por encima de los datos del nivel de creación de empleo que esperaba el consenso de mercado, superando las cifras de 198.000 puestos de trabajo que arrojaban en su momento la mayoría de los analistas. Está por encima de la media del último año, de los últimos 12 meses, pero se ha disparado la tasa de desempleo, se ha disparado hasta el 3,9%. La clave, como siempre, las revisiones, que es parte de lo que no se cuenta en el dato de empleo. ¿Por qué? Porque se han revisado sustancialmente todas y a la baja, con lo cual quiere decir que el mercado estadounidense sigue siendo un problema, porque hay un incremento del número de desempleados en 334.000 personas, lo que supone en la práctica una tasa de paro cercana al 4%. Sigue siendo pleno empleo, sigue estando por debajo de los 5 puntos porcentuales, pero puede condicionar muy mucho que un banco central pueda decidir hacia arriba, hacia abajo o mantener la pausa en las próximas decisiones de política monetaria. Justo tras conocerse los datos de empleo, los mercados viraron hasta un 80% de probabilidades de un primer recorte de tipos en el mes de junio. Justo antes de las 2:30 de la tarde, hora central europea, teníamos al mercado diciendo que estaría el entorno de las 75% de posibilidades la bajada de tipos cuando arrancase el verano. Los sectores acíclicos, el sector público, la atención médica, son los que aún están reconstruyendo su plantilla de la pandemia de la COVID y son los que aún mantienen esa cifra de creación de empleo. Por lo tanto, podríamos traducirlo en que el problema es que parte de esto se financia con dinero público. Parte de la creación de empleo se está financiando con dinero público. Parte de la creación de empleo se está financiando con emisión de deuda, con más déficit en los Estados Unidos. Más entresijos de la cifra oficial que hemos conocido en el día de hoy. El número de vacantes, 1,45 por cada desempleado, todavía por encima de los niveles prepandemia. Entonces llegaron a estar en el entorno del 1,2. Y lo que está demostrando, básicamente, en la práctica, son dificultades de las empresas para seguir atrayendo a trabajadores cualificados a los que tener en nómina en plantilla. Es algo parecido a lo que decía el libro Beige este mismo miércoles y que deja entrever cierta tensión en los mercados, sobre todo en los estadounidenses, con respecto a lo que puede suceder en lo laboral en los meses que vienen. Los salarios siguen aumentando, lo hacen a pesar de que se reduce el incremento con respecto a las cifras de meses pasados, pero también esto es un dato que no se dice en la cifra de desempleo, en la tasa de paro conocida en el día de hoy, que es relativamente importante. No se proporciona, por ejemplo, detalles esenciales sobre cómo les va realmente a los trabajadores estadounidenses en sus puestos de trabajo, la raza, el género, que impactan directamente en el desempleo y en el subempleo. Es decir, en los trabajadores que no ganan lo suficiente como para cubrir las facturas y el dinero que tienen que pagar mes a mes. De hecho, es importante también esto y era uno de los temas que se trataba en la comparecencia de Jerome Powell en el Senado durante la jornada de ayer. Temas que decía él, en todo caso, no me preocupan
En absoluto. La BLS solo cuenta como desempleados, además, es parecido a lo que sucede aquí con la EPA en España, a aquellos ciudadanos que no tienen trabajo, que han buscado trabajo activamente en el último mes y que actualmente están disponibles para trabajar. Por ejemplo, si alguien tiene un resfriado, algo que se está reconocido como una enfermedad temporal, la encuesta lo considera todavía una persona apta para el trabajo, por tanto, una persona que se debe de contar dentro de estas cifras oficiales. Sin embargo, si el estado de la economía es tan malo que uno se llega a cansar de buscar trabajo y puede subsistir con ayudas estatales, con subsidios o incluso con los ahorros que haya generado en los últimos años, el problema es que las cifras de desempleo no lo contabilizan. Por lo tanto, habría más parados en la retaguardia de los que se pueden llegar a decir en las cifras oficiales, en las cifras que haces públicas la BES. En definitiva, que son datos positivos para el mercado, lo hemos visto disparado a pesar de los recortes que tenemos a esta hora de la noche y que sobre la mesa también deja una Reserva Federal que puede estar más tranquila porque puede vivir con los tipos tal y como los tienen, máximos de la última década, al menos por un tiempo más, mientras el sistema aguante. El problema y la gran clave es si el sistema tardará mucho o poco en romperse. Estados Unidos, las cifras de empleo han sido hoy el gran protagonista en el mercado, han sido parte del condicionante en la renta variable estadounidense y a esta hora de la noche lo siguen siendo con estas caídas del 1,50% que estamos viendo en el Nasdaq. Vamos a actualizar las pantallas ahora mismo. 1,52 es lo que retrocede el símbolo tecnológico, el índice tecnológico. El promedio de industriales, el Dow prácticamente está plano. La cotización 38.775, 5.131 el caso del S&P 500. Y de aquí, de Estados Unidos, vamos a mirar a Rusia en estos próximos minutos por las palabras que ha pronunciado, entre otros, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev. Ha respondido en la práctica a lo que el presidente francés Emmanuel Macron dijo durante la semana pasada sobre enviar tropas a Ucrania, diciendo que no había límites ni líneas rojas en el apoyo de su país al gobierno de Volodymyr Zelensky. Pues bien, en su cuenta de X, la antigua Twitter, Medvedev básicamente ha respondido a Macron y le ha dicho, si tú no tienes líneas rojas, no sé por qué las voy a tener que tener yo. De hecho, no hay más límites, es lo que ha dicho Rusia, no nos quedan líneas rojas para con Francia. Así Moscú vuelve a avisar hoy también a la OTAN. Lo ha hecho el Consejo de Seguridad, no en voz del vicepresidente de Medvedev, sino en voz de su consejero. En este caso, el secretario ha dicho que la Alianza Atlántica está cayendo en un papel destructivo liderado por los Estados Unidos de América y que eso es evidente. Es evidente porque en ningún otro momento de la historia ha habido una tensión tan álgida en un punto tan álgido como lo está viendo durante el día de hoy, que ha provocado crisis tan devastadoras. Dice que Estados Unidos ha desencadenado tantas guerras, tantos conflictos, tantas crisis, que el sistema no debería creerlo ya en un momento de la historia como el que estamos. El político ruso ha aprovechado una intervención que ha tenido lugar durante este viernes para subrayar que una de las herramientas de influencia de Washington utilizada durante las últimas décadas es el agresivo bloque militar que responde al nombre de la OTAN. 75 años de existencia como supuesto garante de la paz y de la democracia que, según Rusia, ha desencadenado la OTAN más de 100 guerras, conflictos militares en todo el mundo y que se prepara para todos los próximos, incluido un posible enfrentamiento militar con la Rusia de Putin. También esto responde al hecho de que haya países miembros que siguen aumentando sus gastos militares, subrayando una vez más el carácter agresivo de la alianza en opinión de Moscú. Se han puesto de ejemplo las maniobras de la Standard Defender de 2024 que tienen lugar cerca de las fronteras rusas y durante las cuales se está ensayando parte del enfrentamiento armado con Moscú. Sin duda, dice el Kremlin, aumenta la tensión y la desestabilización en toda la situación en el resto del mundo. La tensión de la guerra nos hace mirar también hoy a Estados Unidos por esa embajada del país que advierte sobre un ataque inminente en Moscú. Lo hacía a primera hora de la mañana por parte de extremistas, de ciudadanos extremistas, horas después de que los servicios de seguridad rusos hayan actuado para frustrar un tiroteo planeado en una sinagoga por una célula del brazo afgano de Estado Islámico. La embajada, que ha instado repetidamente a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar Rusia de inmediato, no ha dado en el día más detalles sobre la naturaleza de estos ataques, eso sí, insistiendo en que la gente debería evitar cientos conciertos, multitudes y estar consciente en todo su entorno. Europa vuelve a ser hoy también protagonista, pero más que por los asuntos como los que estamos viendo de la guerra, más por el conflicto
de Rusia por la adhesión de Ucrania al bloque comunitario, porque se está planteando ya que las conversaciones y el marco en el que se van a realizar esas conversaciones de adhesión a Ucrania empiecen tan pronto como la próxima semana. Lo ha dicho hoy el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Ha dicho que la integración de Ucrania debe acelerarse tan pronto como se pueda, algo que de momento tampoco estaría en un momento en el que podrían llegar a realizarse por una cuestión básica, y es que si estás dentro de la Alianza si estás dentro de la Unión Europea, se podría tener que aplicar el artículo 5 de la OTAN, lo que supondría un enfrentamiento directo OTAN-Rusia, algo que no interesa de momento a la Unión Europea. Pero dicho esto, ya saben que es un proceso arduo el que se tiene que llevar adelante para proceder a la integración de un país dentro de la Unión Europea. Lo hemos visto con múltiples ejemplos, no tanto los pasados como en los años en los que España o Portugal ingresaron en la alianza, sino en otros más recientes como el que protagonizaron la mayoría de los países que han entrado últimos, como es el caso de Croacia. El camino a la membresía es largo, es un camino que puede durar más de 10 años. De hecho, Croacia fue el último en integrarse y ha durado más de una década su llegada al bloque comunitario. El euro entró en funcionamiento, entró en circulación este pasado 1 de enero, pero desde 2013 quería Zagreb llegar al bloque comunitario. A la cola hay varios países, más allá de Ucrania, que son conversaciones que se abrirán, o al menos el marco sobre el que se van a establecer en la semana que viene. Hay más países que quieren entrar en la Unión Europea. Está Moldavia, ahora una ex república soviética comentada mucho en la actualidad por ese simple hecho de la región de Transnistria, esa prorrusa que quiere entrar dentro de la federación, lo que podría suponer un nuevo conflicto en la zona este del viejo continente. Pero, por ejemplo, Georgia obtuvo hace nada el estatus de país candidato. Bosnia-Herzegovina, lastrada por esa guerra de Yugoslavia de los 90, también podría iniciar negociaciones si se alcanzan avances significativos en las próximas semanas. Pero hay quien todavía no está convencido dentro de Europa a crecer, y principalmente son Hungría y Polonia los que ponen en liza el crecimiento llevado hacia la zona del este de Europa. También la mayoría de los países del occidente comunitario insisten en que no hay reformas, por ejemplo, sobre el Estado de Derecho o la mayoría económicas que cumplen los países que vienen desde la zona de los Balcanes. Veremos cómo queda todo esto. De momento, la semana que viene será una semana de negociaciones en Bruselas intensa por ese marco que va a presentar la Comisión. Y de aquí cerramos el ojo del día con el foco puesto en Gaza, porque es en Oriente Medio donde ahora están apareciendo tensiones visibles en la relación que durante años ha sido capital en Washington, la que tiene el presidente Joe Biden con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ahora podrían empezar a acercarse a un semicolapso diplomático en función de los apoyos que está socavando dentro de Tel Aviv el gobierno estadounidense. Y es que si bien Biden apoya de manera abierta los objetivos de Israel, en los últimos días le hemos oído criticar a Washington las posiciones belicistas que se han tomado por parte del Ejecutivo de Netanyahu sobre esos retenidos que hay desde los ataques del pasado 7 de octubre. Y sobre la mesa se han criticado las operaciones que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza. Implacables bombardeos de Israel, creciente invasión terrestre también con las fuerzas de defensa atacando en la parte del sur, en la zona de Rafah, cortes de suministro de agua, de energía, que han acabado con la vida de más de 30.000 palestinos, según el Ministerio de Salud gazatí, que son cálculos, eso sí, parciales, porque está controlado por las milicias terroristas de Hamas, y las restricciones israelíes a la ayuda que pueden entrar en el enclave asediado, que están bloqueadas por todos los lados, que han llevado a Europa, han llevado a Estados Unidos a poner sobre la mesa nuevos mecanismos, como por ejemplo el reparto de ayuda humanitaria a través del aire, o incluso también la imposición de una nueva vía de suministro de ayuda humanitaria a través del mar. Aún así, la administración Biden dice que no va a retirar la ayuda militar que está suministrando a Israel. Hay 14.000 millones que quiere aprobar en el Congreso el ejecutivo de Joe Biden para dárselos al gobierno de Netanyahu, pero constantemente, en virtud de esa cobertura diplomática en el Consejo de Naciones Unidas, también se critican las actuaciones de Netanyahu, y el colapso podría venir por los nuevos aliados que estaría tomando
Joe Biden, uno de ellos en la supuesta brecha abierta esta misma semana por Benny Gantz, miembro ministro del gabinete de guerra. Estuvo en Washington hace unos días y allí se reunió con Biden, algo que molestó a Netanyahu, enfureció al actual presidente porque llegó a ordenar que la embajada de Israel en Washington no participara en la visita ni llegara a ayudar a Gantz de ninguna manera. Brechas dentro del gobierno y de la coalición de emergencia del gabinete de guerra de Netanyahu que podrían colapsar al resto de las relaciones diplomáticas que ahora mismo hay abiertas entre Biden y Netanyahu. Son parte de las claves que han escrito la jornada el día de este viernes 8 de marzo, en una jornada con el protagonismo puesto en las bolsas, en los mercados. A esta hora Wall Street está retrocediendo de una manera clara. El Nasdaq 100 lo tenemos con caídas superiores al 1,5%, 1,38 es lo que retrocede a esta hora de la noche. El Dow ya está en zona de compras, una subida de 0,1% y caídas de medio punto para el S&P 5.132 puntos. Nosotros vamos a mirar al mercado en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con una entrevista que tuvimos que grabar hace unos días por cuestiones de agenda con Tresmans Capital. Vamos a analizar el entorno de capital riesgo y a partir de unos minutos a la vuelta recuperamos el pulso al mercado. Consultorio de inversión hasta las 9 antes de la tertulia con Gonzalo Cañete. No se